porque hoy día vamos a comenzar con la clase de análisis del cuento El Árbol, que finalmente va a tributar en la última evaluación que tenemos del semestre en cuanto a la lectura domiciliaria. Hoy día vamos a trabajar un análisis muy parecido al que hicimos la semana pasada, pero vamos a agregar un elemento adicional que tiene que ver con la perspectiva de la Simone de Beauvoir, que si bien no se han leído algunas personas, no hay problema, porque hoy día vamos a trabajar con frases particulares que utiliza la autora y las vamos a tratar de aplicar en el contexto del libro y en el contexto de la clase. Por lo tanto, ahora vamos a trabajar sin ningún problema. Les voy a avisar de antemano que cuando comparto la pantalla no estoy viendo el Edmodo, perdón, el Teams. Por lo tanto, si alguien necesita hablar, eh, le basta con abrir el micrófono e interrumpirme abiertamente, por favor. Ya no se preocupe, usted me dice, profe, y yo inmediatamente voy a estar disponible para responder sus dudas, sus preguntas o sus inquietudes. Hoy día nos toca, bueno, la semana pasada habíamos hablado de María Luisa Bombal, vimos algunos detalles de su vida, y entendimos un poquito cómo la última niebla era también parte de la vida misma que vivía ella, pero no solamente de la vida que vivía ella, sino de la vida que se vivía en ese tiempo siendo mujer. Una vida bastante precarizada, una vida desplazada, en la cual la importancia de una mujer tenía poco sentido dentro de la realidad, sino era más que como la compañía, como un adorno casi para las personas, para el hombre de la relación. En este caso tenemos el libro El Árbol, que yo he decidido subtitular para la clase de hoy, El Árbol, una vida sin amor, pero que en estricto rigor también podría ser una vida sin vida, que en estricto rigor también podría ser una vida sin sentido, una vida sin apoyo, una vida sin compañía, una vida solitaria. Y vamos a conocer hoy día la historia de Brígida, una mujer que con el tiempo se fue quedando soltera, sola, muy ya entrada en edad, a los 18 años, por lo tanto se terminó casando con un señor que era amigo de su padre, un señor muy anciano ya de hecho, con una diferencia de edad de muchísimos años, que marcaba claramente una forma de, perdón, que marcaba claramente una forma de vivir muy diferente a lo que una joven puede esperar. Sin embargo, ella no era muy exigente y vivía con lo que tenía a partir de las descripciones que existían dentro de ella en el libro que ustedes habrán podido identificar. Así que eso en inicio, en estricto rigor, vamos a conocer a Brígida, que es una mujer absolutamente invisibilizada, una mujer a la que se le negaron todas las posibilidades de desarrollo y una mujer en la que nadie creía, básicamente. Incluso ella misma no creía. Vamos a ver cómo les va con el análisis. Primero me gustaría saber qué opinan y qué vieron en el libro. Abro la palabra para Vicente, que me dijo que ya se lo había leído. Eh, yo. ¿Y sobre qué opino, profe? Primero me gustaría saber qué te pareció el libro, el cuento que leí. ¿Qué elementos podemos destacar desde allí? Eh, Me pareció curioso, ya ¿Por qué? que según lo que había leído, ella como que se sentía feliz y como plena en un cuarto en el que le daba como la sombra de un árbol, que después cuando se lo talaron, como que cayó como en depresión, que no entendí muy bien la metáfora, pero era algo así. Hay una metáfora respecto al árbol que vamos a analizar inmediatamente. Muchas gracias por el aporte, Vicente. ¿Qué más? La Ignacia me dijo que se lo había leído. Ignacia, la escucho. Eh, ¿Qué es nos que puede decir del personaje Brígida? Que me parece relevante en este caso. Primero que el hecho de que el papá no la haya hecho estudiar como que me parece muy relevante porque yo encuentro que debería haberla hecho estudiar igual que a todas sus hijas como las crió, no dejarla a un lado, porque eso hizo como que se volviera ignorante. Y de ahí Perfecto. comenzara que el papá como que la trataba mal porque siempre le decía que era una ignorante y ella buscó el cariño como en otra persona, que no era amor.
que era como en el esposo que tenía, el amigo del papá. Gracias, Ignacia. Oye, qué fuerte eso. El papá, de hecho, como que la trata de tonta, más que de ignorante, que también lo hace, la trata de tonta. Brígida para el papá es tonta, es un caso perdido. Y en la misma historia nos cuenta el narrador cómo Brígida fue dejada casi a la buena de Dios, como a la vida, desde muy pequeña. Porque siendo un padre que estaba recién casado, o sea, perdón, un padre viudo, padre soltero, digamos, padre que ya se le había muerto su esposa, y con 6 hijas, cuando llegó a la última hija, a este hombre no le quedaron más energías para seguir criando y dejó que Brígida se desarrollara sin apoyo y sin ayuda. Y claro, pues como decía la Ignacia, que es súper importante también, en la intención de buscar un bienestar, un cariño, y aparte en la intención del papá de, por así decirle, deshacerse del cacho, termina casándose con Luis, un hombre de la edad de su padre, un amigo de su padre, de hecho, a quien conoció de niña y que finalmente se terminan casando, pero con quien no pasa absolutamente nada. O sea, no hay una relación amorosa allí, no hay una relación de cariño, no hay una relación de afecto. Quizás hay una relación de compañía y hasta por ahí nomás, porque a Luis le da la vergüenza un poco Brígida por esto mismo. O sea, la Brígida no sabe mucho, tiene muy pocas cosas en su mente. Y es terrible porque en realidad como que ella misma se da cuenta, ¿no? Toda la gente se aburre con ella, no es una persona que tenga una capacidad de conversación, no tiene amigas, y su vida gira en torno, como decía muy bien Vicente, a un cuarto encerrado, una sala de vestir, decimos, como una especie de armario, pero una pieza que era a modo de armario. Eso nos habla un poquito de la condición socioeconómica de esta familia. Una pieza entera que era su armario, que era donde ella vivía en una tenue luz, en una tranquilidad, en una inercia casi, que aparecía directamente vinculada con su falta de conocimiento, con su ignorancia y con su terrible formación. Y toda esta sombra de la vida estaba reflejada en un árbol que le tapaba completamente la ventana y no le dejaba ver nada más. ¿Me entienden? Es súper importante que entendamos que Brígida es el reflejo de la despreocupación y de la autoflagelación también, porque ella, al no saber, no tiene aspiraciones, no piensa en nada, y solo está viviendo el día a día, respirando casi solamente, y pensando en un esposo que no ama y que no la ama, pero que básicamente es la compañía que tiene con el mundo exterior. De hecho, este tipo le da vergüenza, a Luis le da vergüenza salir con Brígida, porque es muy joven, porque no sabe nada, entonces no la invita mucho a salir, es complicadísima la relación que tienen ellos. Pero Brígida lo acepta por este velo, por así decirlo, porque está como en una ensoñación, está casi oculta dentro de su propio ser, sin preocuparse de nada más de lo que pasa a su alrededor. Dicen que hasta los 16 jugaba con muñecas y no tuvo mucho apoyo de nada, pues entonces eso finalmente es lo que la va convirtiendo en el personaje que es. ¿Quién más me puede ayudar con el libro para que vayamos haciéndolo un poquito más dialógico y menos escucharme a mí solamente? ¿Quién más se ha leído el cuento entero? O al menos una parte, o tiene algunas intenciones que comentar. Yo me leí El árbol. La Jimena se leyó El árbol. Entonces, Jimenita, me gustaría saber qué opinión le repara a usted toda la situación que está viviendo Brígida. Ya, yo creo que ella, como dijo la Nacha, su intención fue como buscar el cariño que no tuvo por parte de su papá en Luis. Exacto. Pero ella, o sea, como que se sumía en su soledad y no se daba cuenta de que realmente él no la amaba. O sea, sabía ella que él no la amaba, pero cuando sí, talaron el árbol, Ujú, ella se dio cuenta de que había estado toda su vida así como, o sea, no toda su vida, sino que ese año o 2 años creo que fueron, ujú. perdiéndose todas las cosas que podría lograr, como por ejemplo ella dijo que se dio cuenta que nunca iba a poder tener hijos con Luis. Claro.
a los 18 años, se casó con Luis, pasado el tiempo, los años, de hecho, hablan en el cuento, ¿cierto? De años, de meses, de semanas, de meses y años. No hubo hijos, no hubo relaciones de ningún tipo. Ellos solamente vivían. Hay una escena bien particular que a mí me llama harto la atención. ¿Por qué te casaste conmigo?, le dice Brígida al principio de la historia, y la respuesta que le da Luis es: por esos ojitos de borreguito asustado, que nos da también un poco la sensación de la protección. Por ejemplo, o sea, si nosotros pensamos en Brígida, es un sujeto absolutamente desvalido, un sujeto absolutamente desprotegido. Entonces Luis, que se encariña con ella de niña porque la vio crecer, se casa con ella no por amor, sino por protección, por asegurarle un pasar adecuado. Por ese tipo de cosas Luis se casa con ella. Entonces esta relación es una relación que parte ya desde el desamor, desde el sin amor, desde el cuidar, porque de hecho el amigo de Luis, el padre de Brígida, ya estaba cansado de esta situación. Bien, Jimena, excelente, le agradezco mucho. Eh, Ahora, dentro de todo lo que estamos hablando, hay hechos más importantes que otros. Me gustaría que me ayudaran a construir los 3 hechos más importantes de esta historia. Solo 3. Aquí le puse puntitos de más, pero necesito solo los 3 hechos más importantes. ¿Quién me puede ayudar? O sea, obviamente estaría como el qué tal en el árbol, ¿Ya? ¿Por qué? porque justamente eso es como el clímax un poco el clímax de la historia, que lleva el desenlace porque ella se da cuenta, ella sigo cuando está en el árbol se da cuenta de todo lo que le estaba pasando. Ya, desarrollame esa idea. Estoy 100% de acuerdo contigo, Amira, pero me gustaría que entendiéramos bien esa idea porque recuerda que esta clase la estamos grabando para todos y esto muchas veces pasa que la gente no lo entiende bien en cuanto a lo que se estaba trabajando. Ya. Em, que cuando está en el árbol, ella justo como no me acuerdo quién decía, creo que es Vicente o no recuerdo. Ella se daba cuenta de que no iba a poder tener hijos, de que había gastado su vida con alguien que no la quería, y, y estaba dándose cuenta de toda la realidad en la que estaba viviendo todo este tiempo. Entonces implica la revelación del personaje en cuanto a su vida. Sí, Vida. ¿Y podríamos hablar de infelicidad? ¿Podríamos hablar de que Brígida era infeliz o no? sí, porque ah, justamente ella no se da cuenta, pero ella justamente también justamente se dio cuenta de que era infeliz, de que no, nada. Luis solamente estaba ahí porque justamente la quería proteger y por deber más que nada, no porque la quisiera. Ahí tenemos una idea interesante también. Luis está por deber y no por amor, ¿cierto? Entonces, su vida se había basado en una ilusión de amor y estabilidad. Perfecto. Ahí sí que se entiende. Pero, con todo esto, ¿qué tiene que ver el árbol? Porque, como lo dijimos recién, el árbol es una metáfora. Mm, ¿Pero una metáfora de qué? Yo siento que es como la visión de la vida de ella. O sea, que toda su vida estuvo viendo el árbol y después cuando sacaron el árbol vio como la vida, los niños jugando, todo. Entonces yo creo que eso era como una limitación de ella. Entonces le voy a poner, el árbol es la barrera que separa a Brígida. Profe dejó de compartir pantalla. No, no lo había hecho, pero parece que sí. ¿Ahora estoy compartiendo o Sí. no? Sí, Sí. ahora sí. Muchas gracias, Vicentito.
El árbol entonces es la barrera que separa a Brígida del mundo. ¡Qué terrible! ¿Cierto? Pero este árbol, en estricto rigor, representa también su vida, po, que es lo único que ve. ¿Se acuerdan en la escena que cortan? ¿Se acuerdan que dicen que ella logra ver los rascacielos, logra ver la calle completa, ve balcones y empieza a reconocer la vida? Que básicamente este árbol podría ser una metáfora de las limitaciones mentales que tiene la Brígida, ¿por cierto? De lo que ella piensa en función de lo que está viendo. Perfectísimo. ¿Qué otro hecho importante para destacar? Les pedí 3 porque me parece fundamental que seamos capaces de discernir entre lo que es muy importante, lo que es importante y lo que es anecdótico. ¿Qué más? Otro hecho importante. Tengo una pregunta. Pregúnteme. Bueno, con respecto a lo que decían, porque hoy he estado escuchando súper atenta para poder entender más o menos de lo que se trata el libro. El árbol como que no puede, o sea, por lo que entendí, es la limitación de Brígida, pero no puede ser un reflejo de la vida hasta que, bueno, lo talan y ella logra darse cuenta como de todo lo que a lo mejor se estaba perdiendo, porque tampoco la culpo, o sea, estaba súper como desvalida por lo que dicen, porque em, buscar como el apoyo en otra persona y era amigo del papá, o sea, tenía la edad del papá, a lo mejor no le entregó las herramientas para poder desenvolverse como a lo largo de su vida, o la educación, entonces como que no sé si se podría analizar desde esta vista, como que es un reflejo, porque al final ella veía o no sé, se sentaba o no sé, algo así, eh, y como que anhelaba, por decirlo así, el árbol, o a lo mejor era lo único que tenía a la vista como cerca, pero se fijaba mucho en él, ¿o Sí, no? sí. O sea, esa es mi pregunta, si es un A ver. reflejo. Profe se pegó. Ya, volví, ¿o no? Sí, ahí sí. ¿Aló? Sí, Ya, buena. Camilita, disculpa, me perdí parte de lo que estabas diciendo. ya, de nuevo, era como, pero más resumido, era como que si se podía ver todo lo que se había dicho, pero como que el árbol representa, a lo mejor la metáfora que representaba también podría ser el reflejo de la vida de Brígida. O sea, yo no me leí el texto, pero por todo lo que he escuchado, podría ser como, bueno, la barrera limitante, como ustedes dijeron, pero también podría ser a lo mejor el reflejo, porque ella se sentía como a lo mejor un árbol, en el sentido de que, claro, estaba vivo, pero no digo que los árboles no sienten ni las plantas, pero me refiero como que em, la limitante es que como que no se podía mover más allá de su círculo, como que siempre era lo mismo. Y se Mira qué acostumbró, interesante, ¿eh? entonces podría ser un reflejo de su vida hasta que lo talan y como que ella se empezó a dar cuenta como a lo mejor de todo lo que se había perdido y como dije, a lo mejor tampoco es tan culpa de ella, o sea, obviamente todos tienen reacciones distintas, pero tampoco el papá en este caso le dio las herramientas suficientes como para poder desenvolverse, eh, creo yo, o sea, como que por todo lo que he escuchado. Podría ser, igual es una muy buena perspectiva, una muy buena lectura pensando en que los efectos que tuvo el árbol en la vida fue mantenerla así. Y claro, pues también podríamos decir que la Brígida tuvo estas situaciones. Es una posibilidad, es una alternativa, es una visión alterna. Yo no la pondría como la visión única, pero es súper válida y tiene mucho sentido en función de cómo lo explica la Camila. Atención ahí la gente que está viendo la clase. Ahí hay un elemento fundamental, que es el análisis que hace la Camila. No necesariamente el árbol puede ser la vida, puede serlo y puede no, pero me parece que es una visión muy bien No, argumentada es al que es respecto. como complementando, porque, o sea, yo no, por ejemplo, no me leí el texto, pero creo que al leerlo podría entenderlo mucho mejor y
es solo sobre lo que han dicho, como yo pude entender y a lo mejor complementar que era como la barrera limitante de ella. Puede ser, Por eso como sin que lo duda alguna. dejo ahí. Me parece espectacular, Camila, y muchas gracias por su aporte. A considerarlo. Oye, pero me faltan dos hechos importantes todavía, po, porque la tala del árbol es el final, po. ¿Qué otro hecho importante podemos destacar? Un hecho Sí. que haya marcado, que sea clave para el desarrollo de la historia. Ah, bueno, o sea, no sé, pero podría ser como la forma en la que criaron a Brígida. Ya, desarrolla esa idea. Es que eso justamente la llevó a ser como es ahora. La hicieron sentir como inútil toda su vida y ella se lo creyó. Exacto. Por ahí andamos. Mira, mira entre las dos cómo se complementan. Qué agradable tener este tipo de respuestas. La crianza de Brígida. Durante toda su vida la hicieron sentir tonta. Ella termina asumiéndolo. Perfecto. Un hecho fundamental, po. Sin duda alguna. Sin ese hecho no tenemos historia, po. Pues la crianza de la Brígida fue la que la llevó. Toda esta decisión de su padre, podríamos hablar incluso de la muerte de su madre, que la llevó finalmente a estar en una. Porque todas sus hermanas salieron muy bien. Pero Sí. como dice en el cuento, la sexta hija, que es Brígida, ya al papá no le quedaban energía, no le quedaban ganas, no quería criar. Bien ahí. Y finalmente hay un hecho más. ¿Cuál podría ser ese hecho? A mí se me ocurren dos cosas para eso. A ver, veamos. La primera es como que se haya casado con Luis y la Sin otra es duda. que es cuando ella como que quería expresarse pero no sabía hacerlo, o sea, como que su ignorancia la llevaba a ni siquiera a saber expresarse. En el momento que ella como para mostrarse enojada se quedó en silencio. ¡Oh, sí, qué terrible! Pero ojo, esa es una idea secundaria, mi querida Jimena. Es súper importante, pero es una idea secundaria porque deriva de toda esta relación del matrimonio con Luis, que es la idea fundamental, que es un matrimonio por seguridad para Brígida, un matrimonio por compañía para Luis, un matrimonio por cariño, pero no por amor. Y que finalmente todo eso deriva en la vida que tiene Brígida, po. Porque finalmente esta relación acentúa su relación que tenía con su padre. Esa inexistencia de relación se acentúa con Luis también, pues, ¿se acuerdan, no? Excelentísimo el aporte, mi querida Jimena. Dos elementos fundamentales para la historia. Entonces, ¿les parece? Eso, sí, podríamos decir que esos son los tres hechos más importantes. ¿Están de acuerdo? De aquí sale todo lo demás. ¿Están ahí, Profe, cierto? Dígame. bueno, y los chiquillos, no sé. Sobre lo de la crianza de Brígida. eh, o sea, ella no tenía ningún apoyo de nadie, ni de su hermana. Bueno, más que de su matrimonio, a lo mejor, entre comillas. Según lo que dice el libro, no. A partir de, o sea, nosotros podemos sacar miles de conclusiones, pero si nos limitamos a lo que el libro dice, no tiene ninguna, pero ningún apoyo, nunca lo tuvo. Mm, ok. Oye, vamos a las temáticas, pues. Porque esta historia que ya hemos analizado bien, que ya me parece que comprendemos adecuadamente, afortunadamente hay mucha gente que leyó, así que me siento muy bien y esta clase está saliendo mejor de lo que se podría esperar, maravilloso. Pero desprendámonos del texto, ya que vimos el texto concretamente, ahora vámonos a lo abstracto. Salgamos del texto y rescatemos los temas. ¿Cuáles son los temas centrales que se tratan en este libro? Me gustaría escuchar. Infelicidad. Perfecto, explícalo por favor, desarrollalo. Eh, que ella vivió una vida infeliz porque no se le dieron las oportunidades y así, por todo lo que pasó, por su matrimonio.
Ya, estoy de acuerdo con eso, Vicente, pero me gustaría que apuntaras un poquito más. ¿Qué efecto tiene? O sea, ¿cómo podemos ver la infelicidad, esta infelicidad que se ve en el libro, en nuestro contexto cotidiano, en nuestra realidad? ¿Cómo podemos vincular eso? A lo mejor podría ser como más que infelicidad, podría ser como soledad, ¿o no? Y la soledad la lleva a la infelicidad. Lo vamos a poner como una temática aparte mientras tanto, Jimenita, ¿ya? Ya. Y podría ser la ignorancia. La ignorancia, la vamos a poner también como una temática aparte. Pero me gustaría saber que se hagan cargo, porque no solamente me basta con tirar temática porque sí, porque entonces por eso yo le decía al Vicente, ¿por qué cree usted que la infelicidad es una temática en el libro y cómo vemos esa infelicidad ese tipo de infelicidad en nuestro mundo, en nuestra realidad cercana? Vicente. O cualquiera en realidad. Siempre es bueno que podamos compartir. Yo lo relacionaría con la pobreza. ¿Ya? Oye. Adelante, eh, continúe. Porque no tenía, como ya habíamos hablado, como que no tenía las capacidades para poder expresarse ¿Y, cuando se sentía infeliz o con alguna injusticia. y Entonces cómo, solo callaba, cómo lo relacionaría con la pobreza? porque al no tener oportunidad de estudio, no, no tienen capacidad de poder expresarse de buena manera y recurren a otros métodos, como en ese caso era También el silencio, cosas así. podría ser pobreza de la crianza. Claro, también. Desarrolla esa idea, por favor. La pobreza de la crianza, porque al final, claro, no tuvo estudios como digamos como escolares, pero también no hubo una red de apoyo que va de la mano con lo que decía yo, la ignorancia, entonces como que nunca le enseñaron lo que era como el sentir, como que siempre la trataron mal, o a lo mejor ni siquiera la trataban, y Mm. entonces no tuvo la oportunidad como de sentir las sensaciones que uno generalmente tiene, como felicidad, tristeza, enojo, y que se desenvuelven a lo largo de la vida, como que siempre fue igual su vida, y como dicen los chiquillos, felicidad, soledad. Entonces como que creo que por ahí podría ir. Sí, y después de todo lo que han dicho, todas las ideas que me habían dicho están relacionadas con la misma temática. ¿Por qué? Porque la infelicidad por la ignorancia y al no tener oportunidades, su vida es infeliz, que finalmente la llevan a pobreza y la gente pobre, en estricto rigor, por falta de estudios pierde posibilidades en la vida y la falta de redes de apoyo finalmente la lleva a una situación de soledad. Es una consecuencia al final. Perfecto. Tenemos una. Me faltan Po- dos. Podría ser, profe, como distorsión de la realidad. Desarrolla eso. Como que ella creyó como que la vida era todo lo que le decían. Y nunca como que tuvo la opción de ella ver cómo era la vida. La explicación está perfecta, el concepto no. Busca otro concepto, Jimenita. Y los demás también podemos ayudar, las demás podemos ayudar a la Jimena, porque lo que está diciendo es clave, es una temática central. No creo que sería como distorsión exactamente la palabra, porque em, eso es como un concepto distinto. No, no sé cómo sería la palabra en sí. Sería Pero distorsión como, no es. no, distorsión no, ¿cómo sería? Tal vez imposición de una realidad. Por ahí nos acercamos un poquito más, sí, tiene más sentido, Amira. Vamos, sigamos ensayando, a ver si podemos sacar algo más. En posición podría ser, la voy a dejar con asterisco, todavía no me convence el 100%. Mm, ¿Alguien ayuda? Otra temática podría ser como la búsqueda de apoyo. Y es como lo que más se repetió, por eso lo digo. Como porque ella buscó
lo más cercano a lo mejor y lo que tenía como a la mano, por decirlo así, era el amigo del padre. En este Entonces, a lo caso, mejor, me atrevería a decir que no, Camilita, porque no hay ninguna intención explícita de búsqueda. Ella vive nomás, ella respira. Ella es un ok. ser respirante, nada más. Así que no sé si hay una búsqueda. De hecho, a mí me parece que la búsqueda, de hecho, a mí me parece que ella acepta el Pero, matrimonio, pero tampoco es como que lo haya deseado. Ojo ahí, ella pero acepta. es que es como, yo creo que es como inconscientemente, porque al final ella acepta, pero igual se apoya o no en él, como que lo Sí. acepta por deber a lo mejor, pero también supongo que lo piensa, como que, o no, o sea, como que no sé cómo terminar Es la que idea, pero lo que me pasa con eso, Camilita, es que la Brígida de verdad no tiene conciencia de lo que está. O sea, como que no, ni siquiera llega a reflexionarlo. Ella está, al final del cuento empieza a cuestionarse. Se dice, claro, porque si ustedes se dieron cuenta, es un detalle que vale interesante. La historia está narrada en retrospectiva, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Qué significa retrospectiva, profe? Que está desde una etapa posterior a toda la historia que nos cuentan. Que la Brígida nos cuenta toda esta historia después de que ya se había separado de su marido, después de que ya no está de que ya está con nadie en realidad. Profe, se ah, me ocurrió un nombre para la cosa, A ver, para la temática. dale, Realidad impuesta. ya, desarrollala. O sea, es que es como la realidad que ella le contaron, pu. Lo mismo que dije antes. Eso es, ese es el concepto. Que a ella le es que le contaron muestra la básicamente. realidad. Claro, que a ella le contaron una realidad y ella no vive su vida, pues. Entonces, déjame ayudarle un poquitito, porque la explicación está clara, pero me falta el concepto. Podría ser, perdón, podría ser ahí o no. Sí. Eso sí refleja 100% lo que me estaban diciendo. Brígida, Brígida es con tilde. Oye, sí, ¿vos se dieron cuenta de eso mientras tanto que el relato está en retrospectiva? Sí. ¿Verdad? Sí, porque ella estaba recordando eso mientras estaba tocando el piano, creo. No, estaba O en un sea, concierto de piano. Ah, Hay una vaya. pista que nos demuestra que está en retrospectiva. Que ojo, ella se separó. por otro lado, es una técnica de narrativa contemporánea. La retrospectiva, el relato hacia atrás, digamos. A ella O le sea, que dicen, igual, mira, ahí O está sea que, tu esposo Luis. Ah, no, tu ex esposo. Ahí ya nos da la pista de que... Y después nos cuenta el todo por qué se separó, ¿se acuerdan? Se dieron cuenta que se separó ella, ¿cierto? sí. o Se sea, de dieron... que otra Dale, no. temática podría ser como el salir adelante a lo mejor. O sea, no con estas palabras, pero como que ella después sale de ese círculo como repetitivo ¿cómo es que se llama? Como sale de ese círculo repetitivo de la realidad que le habían contado. Porque ella después recuerda como todo lo vivido y yo creo que ahí ya empieza a vivir y salir, ver, como por ejemplo, hasta ir a un concierto, que a lo mejor antes no podía hacer eso. Ponele un nombre. Em, Los demás también pueden ayudar, las demás también pueden ayudar. Puede ser salir como o no. superación. Sí, como Podría salir, ser. eso. Bien. Podría ser, porque claro, las temáticas que tenemos aquí son bien importantes. O sea, primero tenemos la infelicidad por la ignorancia. Si uno no sabe, no puede ser feliz. Porque hay muy poco que puede hablar, muy poco que puede desarrollar. Tenemos que ser capaces de socializar, pero si no tenemos tema para conversar, ¿de qué vamos a hablar? ¿De nada? Eso es lo que le pasaba a Brígida. Además, tenía una vida que ella no eligió, pero que no cuestionó tampoco. Es una vida no propia, una vida ajena. Y finalmente ella logra, por hechos particulares que son súper ajenos a ella, o sea, no es un proceso personal, porque si no le hubieran cortado el árbol, ella nunca hubiera salido de su espacio común, o sea, de su espacio de comodidad. Pero ¿cómo logra superar toda esta situación? La supera a partir de
Y ojo, en una época en la que es muy mal visto, la separación, el divorcio de su esposo porque no siente amor, ¿cierto? Yo creo que tenía miedo de pasar a... Yo creo que no. Yo creo que no No, tenía por ningún... No puede tener miedo no, pero porque él antes, estaba súper como antes inconsciente. de la superación, Ella estaba como súper para... inconsciente, pues, hija. Ok. Que lo que pasa es que eh, cuando nosotros leemos el libro nos damos cuenta que es casi un mueble la Brígida, pues, ¿cachai? Entonces no tiene mayores reflexiones, no tiene el único pensamiento crítico que nosotros podemos ver en Brígida, que bacán que me lo comenta la Camila, el único pensamiento real que tiene Brígida es un par de cuestionamientos que le dice ¿por qué no me quieres? O cuéntame algo de tu vida, pero finalmente no pasan de ser del acontecer y del sentir. ¿Me entiendes? Brígida pocas veces se cuestiona. Y muchas veces, por ejemplo, cuando hay una situación en la que ve a niños jugando en el árbol, ella los espanta, pero al mismo tiempo ella siente que está jugando con ellos porque tampoco tuvo amigos nunca, po. Entonces también está esa situación del no tener amigos. Entonces, cuando nosotros pensamos en Brígida, tenemos que pensar en un personaje que es absolutamente inmóvil, un sujeto vivo pero sin vida finalmente. A eso me refiero. Pero claro, a partir Profe, del divorcio, dígame. que mientras más reflexionamos sobre la vida de Brígida y sobre cómo era ella, más se está pareciendo al árbol. Va teniendo sentido, ¿viste? Excelente. Y ya la Camila nos adelantaba esa idea, ¿cierto? Sí, o Exactamente, pues, sea, como Vicente. que de ahí va, como que al final Brígida es como un árbol. Tiene vida, pero no se mueve y a lo mejor no piensa, por decirlo así. Exacto. Ahí sí, ¿viste que nos vamos fundamentando? Perfecto. Yo Oye, creo, profe, dígame. que yo creo que es como ahí como una controversia porque siento que el libro como que tiene muy pocos sentimientos, pero muchos sentimientos a la vez. O sea, como que ella se siente como insensible, pero en realidad siente muchas cosas que ella no conocía, por así decirlo, como impotencia o se siente como inútil. Entonces, yo creo que como que tiene muchos sentimientos y no lo expresa. No sé cómo explicar bien lo que quiero decir. Te entiendo perfectamente, mi querida Amapola. No, Voy a Jimena. invitar al Benjamín que me pidió que lo invitara. Era yo, profe Jimena. No, es que el Benjamín está hablando por WhatsApp y me dice que no pudo entrar. Ah, ya. Deme 2 segunditos para responderle, ¿ya? Vuelvo al tiro. Ya, sigamos entonces. Perdón. Efectivamente. Ahora sí, Jimenita, dale. No, eso era, profe. No, me parece súper bien. Creo que el análisis es el correcto. Y me parece, estoy súper contento porque leyeron y estamos haciendo un análisis súper profundo a partir de esa lectura, po. Pucha. ¿Volví? ¿Estoy ahí? ¿Me escuchan? Sí, no sabía yo. Sí, sí. Ya, bacán. Eh, Ojo acá. Brígida empieza a vivir su propia vida después del matrimonio. No sabemos cuántos años estuvo casada con Luis, pero sabemos que se divorcia, sabemos que se va y sabemos que su mundo era muy pequeñito debido al árbol que estaba ahí. Sabemos que ella también vivía como el árbol. El título a lo mejor hace referencia a Brígida, no lo sabemos, pero es una muy buena hipótesis de lectura que cuando lo leamos completamente vamos a poder comprender. Las temáticas están súper bien, po. Muy bien. De hecho, esta es la clave. Esta es la temática más importante. La vida ajena, pero tenemos un estado de ignorancia que le lleva a vivir una vida que no es propia y finalmente la superación de esa vida no propia a partir del divorcio, a partir de la separación. De hecho, hay una conversación de Brígida y Luis bien terrible porque Luis le dice, yo siento que tú ya no me quieres. Porque en un momento la Brígida empieza a estar callada, no le habla, porque como que tiene un sentimiento de revanchismo que enfoca desde el silencio.
Y Luis le dice, yo siento que tú ya no me quieres, pero él no intenta arreglar las cosas, como que no le importa, le dice, pero yo creo que no es conveniente que nos separemos. Y hasta ahí llega la discusión. Fin. Entonces, claro, por lo que decía la Jimena ahí cobra bastante más relevancia, ¿no? Excelentísimo este trabajo, yo estoy súper contento con los resultados que estoy teniendo hasta ahora. Finalmente, el conflicto. Esta es la parte importante siempre en una obra, cuando analizamos, cuando leemos, siempre tenemos que buscar el conflicto. ¿Cuál es el conflicto en este caso? Conflicto. Tomando en cuenta que el conflicto es el choque de fuerzas de de las personas que se enfrentan la una contra la otra, que no necesariamente es una pelea, sino que tiene que ver con un choque de intenciones, ¿cierto? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es la oposición? ¿Qué da origen a esta historia? Dale, Profe, Vicentita. yo creo que el conflicto sería entre ella y su crianza, podría ser. El conflicto ella y su crianza, mira, podría ser interesante. Me gusta. ¿Quién más tiene alguna otra idea? La voy a anotar, que me pareció muy buena, la verdad. Yo creo que ese es, pero, o sea, porque por lo que entendí, cuando talan el árbol ya se soluciona, por decirlo así, el conflicto. Y eso Claro, todo, y es lo que dice el Vile, que la Brígida y su crianza podría ser el conflicto, creo que tiene razón porque a partir de ello, como que comienza el desarrollo de la historia y el círculo como vicioso de la vida de Brígida, luego se separa y como que vuelve a vivir su vida. la vida como un círculo vicioso. Podría ser más temática que conflicto, pero podemos sacar elementos importantes de ahí. Muchas gracias, Camilita. ¿Alguien más le gustaría aportar con respecto al conflicto? O sea, creo que también podría ser el hecho de que también de su matrimonio, porque ella, o sea, sí, puede que ella sea ignorante, pero se daba cuenta de que no era amada. Ya. Por lo tanto, Pero ella tampoco amaba, ¿sí? Es que eso, exacto, po. Ella ama de una manera súper rudimentaria, ¿eh? exacto. Es súper difícil decir directamente que no amó, pero sin embargo, es súper difícil decir que amó también, ¿cachai? Porque es Yo súper creo rudimentaria la que, relación. yo creo que ella no sabía qué era el amor, qué era el amor. Sin duda. Absolutamente de acuerdo con la Jimena en eso. No sabe lo que es el amor. Ella ama, ella siente, pero de una manera súper inocente, súper rudimentaria, como les decía. Conflicto. Concentrémonos en el conflicto, porque hasta ahora están saliendo más temáticas, de hecho. Temáticas Mm, relacionadas con las anteriores. Pero hasta ahora el único que me ha dado una relación conflictiva es el Vicente, que me habla de Brígida y su crianza. Creo que podría ser un poco más profundo que eso. Esta es una idea O- preciosa, pero que Yo tendría que opino estar en eso. temática. Ah. O Pero sea, yo, pero entonces ella, o sea, conflicto más que con otra persona sería un poco más con ella misma. Sí, ese es el conflicto. El conflicto es básicamente la lucha que existe entre Brígida y su propio ser. Es un conflicto interno entre el ser y no ser, entre el vivir y no vivir. Eso es el conflicto de esta historia. Entre el existir, entre el tener un lugar en el mundo y no tenerlo. yo lo ¿Me había entiendes? pensado así como Brígida y su sentir. Exactamente. Oye, pero qué maravilla. ¿Viste, Vicente, que no era tanto la crianza, pero la crianza detona toda esta situación que finalmente es la construcción de sí misma? Pues entonces, Brígida y sus La crianza sentires sería luego. como la introducción, ¿o no? Sí, pues, la crianza es lo que da origen a todo. Exactamente, mi querida Jimena. Oye, qué maravilla trabajar con ustedes, pues me siento casi feliz. Porque es brígida y su sentir es brígida contra sí misma. El conflicto es un conflicto interior. ¿Por qué? Porque es necesario salir de donde está. Ella necesita tener una perspectiva diferente. El problema es que
No puede, porque ella Porque, tiene una crianza. exacto, Pero quizás, muchas gracias a Mira, ¿cierto? sí. Exactamente, pues la Mira da en el clavo de nuevo, porque tiene una crianza que no le permite ser ella misma. Entonces, ¿cuál es esa limitante? Podríamos decir incluso que el conflicto es entre el protagonista y el árbol. Pero, sin duda alguna, es su forma de vida, que como vimos anteriormente, es casi como si fuera un arbolito, ¿cierto? Pero qué buena conclusión, niñas y niños. Es que es que siempre resulta, siempre dicen que es como eso es lo que justamente la limita, siempre. Porque dice, quiero tener amigos, pero no puedo porque no sé porque no sé qué temas hablar, porque no sabe, porque no le han enseñado nada. Excelente. Me Eso gustaría, me gustaría es... tener un matrimonio diferente, pero no sé cómo expresarlo porque no sé, porque no me enseñaron. A Mira no lo pude haber dicho yo mejor. Eso es exactamente el concepto conflictivo de esta obra. Mis niños y niñas, les voy a dejar una tarea. Porque a partir de todo este análisis tenemos ya clarísimo el cuento y sus limitantes. O sea, sus elementos. Pero necesito que hagamos esta tarea. Va a ser muy importante a la hora de tener la prueba, así que desarrollenla. Necesito que, a partir de la lectura que hicieron del cuento y los planteamientos de Simón de Beauvoir, reflexionen por escrito, y después se lo voy a pedir a algunas personas, reflexionen por escrito a partir de estos tres conceptos. Primera frase de Simón de Beauvoir. Va a estar disponible en la grabación. Ustedes van al final de la grabación y va a estar ahí, ¿eh? No se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. La civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado, al que se califica como femenino. Frase de la introducción al segundo sexo. Lo vamos a revisar y lo vamos a transmitir por Edmodo, ¿ya? Así que por favor atentos con eso para que tengamos la posibilidad de hacer ese análisis adecuadamente. Esa es la tarea. La segunda parte de la tarea, que son tres, el día que la mujer pueda amar con su fuerza y no con su debilidad, no para huir de sí misma, sino para encontrarse, no para renunciar, sino para afirmarse, entonces el amor será una fuente de vida y no un mortal peligro. Otra frase de la autora que se relaciona bastante con esta historia. Ustedes tienen que buscar esa vinculación, esa forma, y vamos a encontrarla, y una vez que la encontremos, le voy a pedir, por ejemplo, al Vicente que lo suba a Edmodo para que comparta sus reflexiones. Perfecto ahí. Y la tercera frase es, mediante el trabajo, es como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que le puede garantizar la libertad completa. También necesito que se hagan cargo de esta frase a partir de la lectura del texto que acabamos de revisar. No lo vamos a discutir ahora, una porque ya se nos acabó el tiempo y otra porque es tarea y ustedes la tienen que hacer, pero finalmente me gustaría terminar esta clase con una reflexión. Y esta reflexión tiene que ver con lo siguiente. La mujer de la antigüedad, esta es una figura, esta es una imagen de una película. Es una mujer que vive en su casa, es una mujer que tiene pocas posibilidades de desarrollo, que está limitada por un marco social que no le permite avanzar más. Y yo le dejo como reflexión a las mujeres del siglo XXI. En este caso tenemos a tres personajes fundamentales en la política internacional. Tenemos a la Angela Merkel, que podríamos decir que es la mujer más poderosa de Europa, la primera ministra de Alemania. Tenemos a Michelle Bachelet, que ha ocupado puestos de poder en Chile, lugares donde nunca había pasado. De hecho, es la primera vez que una mujer sale elegida presidenta y que hoy día está ocupando un cargo importante en la ONU, muy relevante también. Y finalmente, la primera ministra de Finlandia, o sea, perdón, de Nueva Zelanda, una mujer que podríamos decir que hizo el trabajo tan bien que es el único país que ha sido capaz de erradicar el coronavirus de su realidad. Entonces, vamos a responder estas dos preguntas. La diferencia de las mujeres del ayer y del hoy, y por qué esas diferencias son tan importantes en nuestra sociedad. Y con eso terminamos, pues mis niños y niñas. No sé si quieren agregar algún detalle más. Profe, Dígame.
Ok, todos los demás, por favor, hagan como que no escucharon esto. Ya. Em, Hubo un ligero inconveniente sin querer abrir la cámara ¿Ya? en un minuto y estaba en bata. Y como no quiero que los demás vean el video y me vean en bata, hay